Los babyface, esos héroes que están destinados a ser amados por el público, pero parece que han perdido su magia en los últimos años. ¿Qué está pasando con la narrativa de los buenos en WWE? ¿Es un problema de guión, de interpretación o algo más profundo en la cultura de los fanáticos de la lucha libre? Tipos como Sami Zayn, Roman Reigns cuando era bueno, incluso el GOAT Cena recibieron abucheos cuando eran los babyface de turno. Hoy vamos a hablar de cómo los babyface han evolucionado o involucionado, qué factores han contribuido a que este cambio de percepción y qué podría hacer la WWE para revertir esta tendencia. ¿Es culpa de los fans? ¿Es culpa de los haters? Por eso hoy, en el Noah Club, todo el mundo odia a los babyface. ¡Corre video! Antecedentes. Para entender por qué los babyface actuales no conectan con el público, primero tenemos que retroceder en el tiempo y mirar cómo eran los babyface en los años dorados de la lucha libre. Hablemos de figuras icónicas como Hulk Hogan, Bret Hart y Stone Cold Steve Austin. Hulk Hogan fue quizás el babyface más grande de todos los tiempos, en los años 80 y principios de los 90. Con su carisma, sus valores de entrenar, rezar y tomar vitaminas y su capacidad para inspirar a millones, Hogan se convirtió en el héroe por excelencia. Su rivalidad con villanos como André el Gigante y Macho Man Randy Savage se convirtió en un material legendario. Bret Hart, por su parte, era el tipo de héroe más técnico y respetuoso. Conocido como The Hitman, Hart era amado por su habilidad en el ring y su dedicación al deporte. Su rivalidad con el chico rompecorazones Shawn Michaels culminó en la infame traición de Montreal, un momento que cambió la historia de la lucha libre para siempre. También tenemos a Stone Cold Steve Austin, quien redefinió lo que significa ser un babyface en la era de la actitud. Austin era un rebelde, alguien que no seguía las reglas y que se enfrentaba a la autoridad en la forma del señor McMahon. Su personaje resonó con una generación que estaba cansada de figuras de autoridad y querían ver a alguien que se les enfrentara. Habiendo dado estos tres ejemplos, espero que te des cuenta de una constante en estos casos. Si ya te diste cuenta, dale like al video, pero igual si aún no lo haces, tranqui, que te lo revelaré más adelante. Un bonus más, sin irnos tan atrás en el tiempo, tenemos a John Cena. Faltan palabras para decir lo mucho que transmitía Cena como babyface. Para eso tengo un video entero hablando de Cena. Pásate por ahí cuando termines este video. ¿Evolución o involución? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué los babyface de hoy no parecen tener el mismo impacto? La respuesta no es sencilla, pero hay varios factores a considerar. Uno de los principales es la percepción de autenticidad. En los días de Hogan y Austin, los personajes se sentían reales. Hogan era el héroe americano en una época de patriotismo ferviente, y Austin era el rebelde en una época de desilusión con la autoridad. Los babyface de hoy, sin embargo, a menudo se sienten forzados y artificiales. Un claro ejemplo de esto fue la etapa de babyface de Roman Reigns. Amigo, claramente no había cosa más forzada que esa. De hecho, fue tan forzado que terminó llevando a que su turn heel sea algo tan espléndido. Pero ese es tema de otro video. A lo que quiero llegar es que cuando apoyamos a un babyface buscamos algo de realidad. Siendo sinceros, es mucho más fácil caerle mal a alguien que caerle bien. Entonces, es ahí donde empieza el primer desafío por un babyface. John Cena es un ejemplo perfecto de esto. Aunque Cena ha hecho todo lo posible por ser el héroe que la WWE necesitó, su personaje a menudo se sintió demasiado limpio y moralista, lo que no resuena con una audiencia más cínica. Lo que quiero decir es que la insistencia de WWE en mantener a Cena como babyface, a pesar de los abucheos del público, solo aumentó el problema en esa época. Recordemos los cantos de Let's Go Cena, Cena Sucks, el papel de los guionistas y la dirección creativa. Una gran parte del problema también recae en los guionistas y la dirección creativa de WWE. En los años dorados, los personajes tenían más libertad para desarrollarse y para improvisar. Hoy en día, los guiones son mucho más estrictos y los luchadores tienen menos espacio para hacer que sus personajes se sientan auténticos. La escritura predecible y la falta de innovación en la narrativa también han jugado un papel crucial. Los babyface son a menudo escritos como personajes unidimensionales sin matices, lo que hace que sea difícil para el público conectar con ellos en un nivel más profundo. Los fans quieren ver personajes complejos y con fallos, no solamente héroes perfectos. Sin embargo, yo encuentro que esto es algo hipócrita por parte de los fanáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Citando algunos comentarios que he podido leer, muchos justifican las acciones de los heels. Quiero decir que entienden su papel de malo, que tienen que usar recursos bajos o poco ortodoxos para ganar y sacar adelante la situación. O sea, todo bien hasta ahí. De hecho, es un avance. Pero, ¿por qué no aplicar la misma lógica para los babyface? Si el recurso del heel es hacer trampa como todo villano, ¿por qué el recurso del face no puede ser tanquear o aguantar como un héroe? Son recursos que encuentro totalmente válidos.
cambios si vamos a medir de una forma que sea equitativa y no la doble vara. Por otro lado, la falta de evolución en los personajes puede hacer que se sientan estancados. En lugar de permitir que los personajes crezcan y cambien con el tiempo, la WWE a menudo mantiene a los babyface en un modelo fijo. Esto puede hacer que los personajes se sientan anticuados y fuera de lugar en una industria que está constantemente cambiando. La influencia de los fans y la cultura de internet. Otro factor muy importante es la influencia de los fans y la cultura de internet. En esta era de redes sociales, los fans tienen más voz que nunca. Pueden expresar sus opiniones e influir en las narrativas de maneras que antes no eran posibles. Esto significa que los guionistas y creativos de WWE tienen que lidiar con una audiencia mucho más vocal y crítica. Y pues cuando los fans nos juntamos, realmente nos hacemos escuchar. Un gran ejemplo de esto es nuestro campeón y cara actual de WWE, Cody Rhodes, que como todos sabemos nos unimos con el We Want Cody. Los fans de hoy también tienen acceso a más información que nunca, es decir, saben lo que está pasando detrás de cámara y entienden cómo funcionan las historias. Esto puede hacer que sean menos tolerantes con personajes que sienten que son falsos o que están siendo forzados en la narrativa. Además, la cultura de los memes y las bromas en internet ha cambiado la forma en que los fans interactúan con los personajes. Un personaje puede convertirse en el blanco de burlas y críticas muy rápidamente, lo que puede dañar su reputación y hacer que sea difícil para ellos recuperarse. Así como me va a costar recuperarme si no le das like al video. En el video pasado superamos con creces la meta de 300 likes. Vamos a ponerle la misma meta a este video para subir el viernes el top 7 de mejores kills de toda la historia. Si el video te está gustando, no olvides suscribirte y darle like. Déjame en los comentarios si ya descubriste cuál fue la constante en la primera parte del video. Y ya que andas por ahí, no olvides seguirme en mis redes sociales. Bueno, seguimos. Todo esto crea un ambiente en el que es muy difícil para un babyface sobresalir. Los fans son más críticos y más difíciles de complacer que nunca, lo que significa que los guionistas y luchadores tienen que trabajar mucho más para crear personajes que realmente resuenen. Y te voy a dar dos ejemplos de que esto se está yendo a la B. El primero es el caso de Sami Zayn. Hasta el día que se hace este video es campeón intercontinental. Mucha gente perdió la cabeza cuando Sami fue el encargado de derrotar a Gunther, y todo se terminó de ir al carajo cuando Sami derrotó a Gable y luego a Braun Breaker. O sea, ya, yo entiendo que alguno de ellos sea tu favorito o hayas estado del lado de Gable por diversos motivos. Sin embargo, yo te explico por qué Sami era la razón correcta para esto. Sami fue main eventer de la noche 1 de WrestleMania 39. Sami es increíble en el ring. Digo, sí ha disminuido su habilidad con el pasar de los años, pero es entendible, los años pasan para todos. Entonces, siguiendo la narrativa de su personaje, es alguien que se ha redimido. Todos sabemos la historia de Sami con el Bloodline. Incluso llegó a estar tan over que la gente quería que el reinado de Roman termine contra él en vez de con Cody en WrestleMania 39. Entonces sí, cuando ganó el título en parejas con Kevin Owens, no fue un buen reinado, nadie va a negar eso. Sin embargo, el personaje ya se encontraba en redención, lo que nos lleva a ya tener un face querido y consagrado. Ahora, la forma en cómo lo buquearon este año es cuestionable, pero a la vez les pido que entiendan que de eso se trata ser un babyface, de vencer obstáculos, de redimirse, de sacar fuerza de donde no la tienes, y que sobre todo, la culpa no es de Sami. Digo esto porque en realidad hay gente que lo odia, y es gracioso porque él es solo una persona cumpliendo su trabajo, lo que me lleva al siguiente punto de esto: los líderes de opinión de comunidad. Yo entiendo que todos tenemos gustos y preferencias, obviamente, pero a la vez debemos entender la responsabilidad que tenemos, o bueno, que pues ellos tienen. Mi canal es pequeño aún, pero espero pronto poder ser un líder de opinión. Volviendo, muchas veces estos personajes se dejan llevar por lo que sienten en el momento, y pues empiezan a tirar hate, y quieran o no, terminan influyendo en la comunidad, sobre todo en la comunidad hispana, lo que crea que se repita y se repita un mismo discurso. Juntando todo esto, es que encuentro por qué en realidad los babyface están valiendo madres hoy en día. Entonces, ¿qué puede hacer la WWE para mejorar la percepción de los babyface y asegurarse de que conecten mejor con el público? Aquí hay algunas sugerencias porque de eso se trata: buscar solución, intentar entender qué es lo que pasa y no solo andar de hater. Primero, la WWE necesita permitir más libertad creativa a los luchadores, darles más control sobre sus personajes y permitirles improvisar más. Puede ayudar a que sus personajes se sientan más auténticos y genuinos. Esto también puede permitir que los luchadores se conecten mejor con el público y adapten sus personajes según las reacciones en tiempo real. Segundo, la WWE debe evitar forzar a los personajes
personajes en público. En lugar de intentar hacer que los fans acepten a alguien como su héroe, deben permitir que los personajes se desarrollen de manera orgánica. Los fans podemos notar cuando algo se siente forzado y esto puede llevar a una reacción negativa. Y cuando digo de manera orgánica, un gran ejemplo es Cody. O sea, estoy seguro que casi todo el mundo empatizó con él, con el drama de terminar su historia. Y al frente teníamos a un villano implacable, el jefe tribal, Roman Reigns. La historia de Cody nos demostró que más que superación, nos mostró que debemos aferrarnos por nuestros sueños, que si no se nos da en algún momento, nos toca prepararnos y trabajar fuerte para cuando llegue ese momento. Tercero, es crucial que los personajes tengan matices y profundidad. O sea, nadie es perfecto y los fans quieren ver personajes que reflejen la complejidad de la vida real. Esto significa permitir que los babyface tengan fallos, enfrenten desafíos reales y crezcan con el tiempo. Finalmente, la WWE debe escuchar a los fans y adaptarse a sus reacciones. La era de las redes sociales significa que los fans tienen más voz que nunca y sus opiniones pueden proporcionar una valiosa retroalimentación sobre qué está funcionando y qué no. Ignorar a los fans solo llevará a más desconexión y desapego. Si bien es cierto que a veces se tira hate solamente porque sí o por los motivos ya explicados, lo que debemos tener hoy en día es paciencia. Estamos empezando una nueva era, una era donde se empieza a construir personajes nuevos. No podemos pedir de un día a otro un supervillano ni tampoco un superhéroe. Al mismo Cody le tomó muchos años y en el caso de Roman Reigns le tomó muchos años más un turn heel. Conclusión. En resumen, los babyface en WWE enfrentan muchos desafíos en esta era moderna, desde la percepción de la falta de autenticidad hasta la influencia de los fans y la cultura de internet. Hay muchos factores que contribuyen a su difícil situación. Sin embargo, con los ajustes correctos en la escritura, la dirección creativa y la interacción con los fans, es posible revitalizar a los héroes de WWE y devolverles su estatus de figuras amadas. Y llegó el momento de revelar lo que muchos ya adivinaron. Para tener un buen héroe, alguien que nos represente o con quien nos sintamos identificados, también es re importante tener un buen villano. Ambos roles van de la mano. No podemos esperar que un héroe brille así nada más, sin enfrentar adversidad. O sea, ¿qué es Superman sin Lex Luthor? ¿O qué es Batman sin el Joker? Para que exista el bien, debe existir el mal. Hogan tuvo a André el Gigante y a Randy Savage. Bret Hart tuvo a Shawn Michaels. Stone Cold tuvo a Mr. McMahon. John Cena tuvo a Randy Orton. Y Cody tuvo a Roman Reigns. Quien sea el próximo gran villano y gran babyface necesita una buena pareja, porque para bailar un buen tango se necesitan dos. Y hasta acá el video de hoy. Mi gente, este video debió salir antes, yo lo sé, pero pasaron unas cuantas cositas y pues ya lo tenemos. Si llegaste hasta esta parte del video, muchas gracias por el aguante que le estás dando al canal. No olvides darle like y vamos a superar otra vez la meta de 300 likes. Tampoco olvides suscribirte, vamos que poco a poco el Noah Club sigue creciendo. Yo soy Noah y ustedes son parte del club. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de actualizaciones en este mundo de las luchitas. Y déjame en los comentarios, ¿qué crees que está fallando con los babyface? O si crees que están encaminados a ser tan amados como lo eran antes. Recuerda que tu opinión es muy importante y sin tu opinión no podemos seguir desarrollando este canal. Ahora sí, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este fue Noah y... Give me a hell yeah.